El instinto de trasladarse de un lugar a otro es un instinto natural, no solo del hombre, sino de las especies. Los insectos, las aves, muchos mamíferos buscan siempre lugares adecuados para su subsistencia o para su procreación. Los seres humanos también iniciaron su travesía de nómadas, buscando siempre el mejor lugar para asentarse. La propia historia de los aztecas, que emigraron desde California al Valle de México, siempre en busca de su lugar para establecerse, nos muestra que el humano busca mejorar sus condiciones de vida a través de la migración. El éxodo de los hebreos, la travesía del estrecho de Bering, las migraciones europeas a América, el espíritu pionero de Norteamérica. A través de la historia universal, vemos que los hombres y sus familias fueron orillados a abandonar sus lugares de origen a través de guerras, persecuciones religiosas, pestes o enfermedades y también pobreza, pero siempre con la motivación de alejarse de la adversidad y buscar mejores condiciones de vida. Los diferentes grupos indígenas sufrieron un periodo de nómadas hasta asentarse en una región y encontrarse a sí mismos en ese lugar. Mayas, tepehuanos, náhuatls, hasta el momento en que el europeo también migró a América, específicamente a México, y con ellos fueron transformadas todas las Américas, cultura, social, política y económicamente. Durante la época colonial, los pueblos indígenas sometidos fueron obligados a huir de sus poblaciones y los esclavos fueron trasladados por todo el territorio. Mayas acabaron en las regiones del centro del país, aztecas en los estados de Durango y Chihuahua y Coahuila, y mixtecos en el Pacífico. A su vez, los españoles lograron penetrar a las regiones áridas de Santa Fe y aún hasta Alaska. Mientras el país mexicano se consolidaba, las migraciones externas disminuían, para comenzar una migración interna derivada casi siempre de los pueblos alejados a las grandes ciudades. Personajes como Guadalupe Victoria o Benito Juárez son ejemplos de migrantes que dejaron sus pueblos de origen con la idea fija de superación educativa, social y económica. Esta migración de los pueblos hacia las ciudades se le denomina migración interna, que a diferencia de la externa, es la que emprenden pobladores de otras naciones hacia un país extranjero casi siempre en mejores condiciones. Un ejemplo de migración externa es la de los españoles a México en la época cardenista, refugiados del régimen franquista, o los protestantes hacia los Estados Unidos, huyendo de la Inquisición en Europa. Y un ejemplo de migración interna es la acontecida no hace mucho tiempo de los habitantes de la Ciudad de México hacia la provincia después del temblor de 1985. Las migraciones inglesas posicionaron a México junto a un país que en un futuro se convertiría en la potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha vecindad nos llevaría muy pronto a una nueva migración, la migración de México con los Estados Unidos. Al perder México el territorio de Texas, los Estados Unidos se catapultaron como potencia mundial.
México quedó en circunstancias desfavorables, de modo que ese éxito como nación del país del norte no tuvo mayores repercusiones en nuestro país. Al contrario, después de las guerras de reforma, el porfiriato y la revolución, el país quedó en una crisis de desarrollo que generó pobreza y abandono de los pueblos. La población inmigró a las ciudades, especialmente a las de los Estados Unidos. Una de las migraciones masivas fueron en la época de los 30s, 40s y 50s, con la construcción del ferrocarril, las autopistas y las grandes presas, todo derivado de una necesidad de empleo temporal, causado por la Segunda Guerra Mundial. Estos migrantes temporales legales lograron establecer su residencia en los Estados Unidos, y a partir de esas fechas, la migración fue incontrolable. Los primeros lograron por méritos propios obtener su ciudadanía, pero con el tiempo, el fenómeno se desbordó, y poco a poco, a través de prácticas ilegales, los mexicanos y latinoamericanos emprendieron el viaje de sus vidas y con ello el problema migratorio más grande del mundo: los migrantes ilegales en los Estados Unidos. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. El migrante mexicano abandona su lugar de origen y busca mejores condiciones de vida en los Estados Unidos. Son muy pocos los que de manera legal trabajan o estudian en aquel país. La mayoría emprende un viaje que le costará dinero, sacrificio, humillaciones y a veces la vida. En que crucé de mojado y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Una vez que el migrante legal o ilegal se interna en los Estados Unidos, su primer obstáculo es el idioma, lenguaje difícil de asimilar para mexicanos que ni siquiera terminaron su primaria. El racismo es otro fenómeno que en un inicio es difícil de comprender. El complejo de inferioridad, la ignorancia de las leyes, el poco acceso a servicios públicos, la vivienda y, por supuesto, las costumbres. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Queremos convencer a nuestra audiencia que todas estas adversidades pueden ser superadas a través de la educación, es decir, una educación específicamente dirigida a los migrantes. Las diferencias culturales entre la población tradicional norteamericana difieren mucho de las costumbres rurales de nuestros pueblos. Tales diferencias no deberían ser un fenómeno de rivalidad, al contrario, deberían de ser una oportunidad para aprender de otros pueblos. De manera que es importante situar al migrante a moderar su actitud patriota, religiosa y ocasionalmente de hábitos alimenticios y salud, con el fin de fomentar la tolerancia y la mente abierta a nuevas ideas. Solo así será posible compartir nuestras cualidades con el país donde se radica. Para esto, se requiere también conocer más nuestra propia cultura, nuestros verdaderos valores como país y como mexicanos. Materias como cultura regional y nacional, civismo, historia mexicana e historia de Norteamérica ayudarían mucho para lograr que el migrante conociera mejor y comprendiera las necesidades del ciudadano americano y así poder ser útil a los Estados Unidos y sentirse orgullosos del nuestro al mismo tiempo. Es obvio que el aprendizaje de la lengua inglesa es factor importante para la integración del migrante en su nuevo lugar de residencia. Sin la capacidad de comunicarse,
será imposible que logre llegar a acuerdos con cualquier persona, asociación o dependencia de gobierno. El lenguaje y la comunicación son disciplinas obligadas de gran ayuda al migrante. La migración de profesionistas a países como Europa y Asia es un fenómeno en donde México ha perdido al despedirse de especialistas compatriotas que acaban prestando sus servicios y habilidades en empresas al servicio de otros países. Estos mexicanos podrían compartir sus experiencias a su regreso a nuestro país. Asimismo, podrían ser catedráticos para universidades nacionales y además inspiración de superación para la juventud mexicana, tanto en nuestro país como en otros países. Hoy en día el fenómeno inverso de la migración está preocupando a los especialistas. Derivada de la disminución del empleo en los Estados Unidos, las leyes agresivas contra los migrantes en algunos estados, las campañas de redadas de formas masivas contra migrantes, y esto sumado a una generación que ya se ha jubilado y decide regresar a su tierra. Toda esta población regresa sin expectativas de trabajo ni estudio. A través de los diferentes sistemas de la tecnología de la información e incorporando un sinfín de aplicaciones docentes a través de aulas virtuales y acceder en cualquier lugar a cursos temporales para poder terminar la primaria, secundaria y preparatoria o cualquier materia de educación al migrante y hasta realizar una carrera profesional, podrían darle al migrante más posibilidades de desarrollarse en cualquier país, o en su defecto, si sufre la amarga experiencia de frustración al ser deportado a México, con esta educación regresaría con más capacidades de readaptarse de nuevo al servicio de su propio país. Es así que la educación cobra mayor importancia en un sector de la población no solo de México, sino que además podría ser modelo en el mundo de migraciones como la de África hacia Europa, los países orientales del tercer mundo a China y Japón, o entre Marruecos y España. La educación debe ser accesible para todos, pero en especial para los más desprotegidos. Y los migrantes son un sector generalmente olvidado al dejársele a su suerte su educación y su futuro académico.